Buenas tardes a todas. Me dice que yo está transmitiendo en directo y bueno, si queréis hacerme algún comentario de buenas tardes, ya sé que estáis ahí al otro lado. A comenzar comentando un poco lo que es la osteopatía para todas las socias que no lo sepáis. La osteopatía es una terapia manual, una medicina manual que trata a través de las manos las lesiones de la osteopatía es que tiene en cuenta muchas áreas del paciente. Una de las áreas más fundamentales es el área psicoemocional y tiene mucho que ver con lo que os voy a contar esta tarde. Vamos a empezar con un poquito de anatomía para situarnos. Vale, ya veo que se está uniendo Isabel, Carmen, muchas gracias por acompañarme esta tarde. Vamos a hablar sobre un poco anatomía de la zona que vamos a ver, hola guapa, sobre la columna cervical y sobre la articulación temporomandibular, sobre la mandíbula. Después veremos qué síntomas son los que podemos tener, qué síntomas, cómo podemos detectar, cómo sabemos que tenemos un problema y qué es lo que podemos sentir. Vamos a hablar también de las posibles causas que pueden tener esos síntomas. Luego vamos a lo más importante, que son las soluciones, ese autotratamiento para ver dónde se localiza la lesión y cómo podemos resolverlo. Después, pues, daremos unas recomendaciones a esos problemas, a esas lesiones, esas alteraciones que estamos sintiendo durante estas semanas tan atípicas para nosotras. Vamos a comenzar esta presentación un poco pues hablando de la columna cervical. La columna cervical tiene una musculatura muy importante, que es donde se acumula muchísima tensión y la más normal, que cuando vas a un terapeuta, a un fisio, a un osteópata, incluso quiromasajista, donde la mayoría de las veces te tratan, es en la columna cervical posterior, en toda la zona del cuello. Pero es súper importante darle también importancia al cuello anterior, ese gran olvidado que es el que hace que tengamos la estabilización del cuello, ¿vale? Es fundamental también. Ahora vamos a hablar de postura y vamos a hablar también sobre el móvil, porque ahora pasamos muchísimo tiempo con el móvil en la mano. La musculatura posterior, como he dicho, a los dos lados de la columna vertebral, que es esta musculatura que podemos palpar con nuestras yemas de los dedos, ¿vale? Esa es la musculatura del cuello posterior y también toda esta zona del trapecio hasta los hombros, toda esta zona de atrás, que es donde casi siempre se acumula muchísima tensión, donde vulgarmente decimos agarrotado el cuello y donde ahora vamos a ver que podemos tener bastante alivio. Las vértebras cervicales, también hablaros de las articulaciones, no solo de la musculatura. Las articulaciones vertebrales cervicales se supone que tienen que formar una curva hacia adentro. Eso es lo que llamamos nosotros técnicamente la lordosis cervical, esa curva hacia adentro, que es fundamental. Es necesaria para que haya una buena amortiguación y para que haya un buen equilibrio, ¿vale? Del cráneo con la columna dorsal. Esa curva es fundamental. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones esa curva la tenemos rectificada. El origen de esa rectificación cervical, que es una de las lesiones casi más comunes que produce dolor de cuello o cervicalgia, puede ser por muchos motivos. Esa rectificación puede ser desde origen traumático hasta la misma tensión que hace que tire la musculatura, tire de las vértebras y se nos rectifique. En algunos casos de origen traumático incluso lo que se hace es que tengamos la curva invertida, ¿vale? Además de la musculatura anterior y posterior, que hemos hablado de ella, y además de las vértebras cervicales, de esas 7 vértebras, hablamos también de la fascia. La fascia es una capita, una telita que envuelve cada músculo, cada grupo muscular, que es un tejido conectivo, tan importante para el tratamiento porque es nuestra conexión entre estructuras.
La mandíbula, ¿qué os puedo contar de la mandíbula? Pues la mandíbula, que la musculatura fundamental es los músculos, los llamados músculos del estrés, los músculos de la masticación, y que se sitúan desde el arco cigomático por delante de la oreja hacia adelante, toda esta musculatura que se llama masetero, con S, y el temporal. El temporal sale también de este hueso en forma de abanico por toda esta zona de aquí, de la cabeza, y ese músculo, el temporal, puede ser causante de las famosas cefaleas tensionales, de los dolores de cabeza por tensión emocional. Es una de las patologías fundamentales que nos ocupa esta tarde, ese tipo de cefalea. ¿Qué ocurre? Pues la musculatura de la mandíbula se acumula mucha tensión porque apretamos los dientes de manera instintiva, de manera inconsciente, incluso durmiendo. Cuando apretamos la articulación, el maxilar superior, el inferior, lo apretamos, acumulamos muchísima tensión en la musculatura, producimos también daño en la articulación temporomandibular, y si eso se prolonga en el tiempo, da lugar a una patología que se llama bruxismo. Muchísimos pacientes, cuando llegan a la consulta, una de las preguntas fundamentales de la historia clínica en la primera consulta es si es bruxista, porque eso acarrea una serie de consecuencias fundamentales para el tratamiento y para la evolución de las lesiones. ¿Qué síntomas podemos tener en estos días? ¿Cómo detectamos que ahí hay un problema? Dolor en el cuello o en la mandíbula. Un dolor generalizado en todo el cuello, o dolor en esta zona de aquí, o dolor en el masetero, en la parte superior de la mandíbula. Tensión o tirantez de la musculatura, una tensión generalizada, tanto anterior como posterior en el trapecio. ¿Qué podemos tener también? Contractura localizada. A lo mejor no es una tensión general, pero justo hay un punto que si lo palpas y lo aprietas, tiene un dolor muy localizado. Esa contractura puede estar tanto en el trapecio como en la zona de la mandíbula, como en el temporal. Ahora vamos a aprender a detectarlo. ¿Qué más podemos tener? Sensación de bloqueo. Un bloqueo tanto en la mandíbula al abrir o al cerrar, o en el cuello. Una sensación de tirantez que no podemos rotar o que no podemos lateralizar, o al llevar el cuello hacia atrás lo notamos con una sensación de tope, una sensación de bloqueo que antes no teníamos. Otro problema también que tenemos o el chasquido. No es lo mismo una crepitación del cuello, que no va acompañada de dolor y en principio pues no tiene ningún problema. Pero si esa crepitación cuando se produce duele, sí tienes que tener un poco de darle importancia, de fundamental para acudir a un especialista. En la mandíbula, si hay un clic constante cada vez que abre o cierra, o al masticar, también deberías acudir a que te lo revisaran, ¿vale? Esto respecto a los síntomas que podemos tener. Posibles causas. ¿Qué es lo que estamos haciendo que puede producir esa sintomatología? Mala higiene postural. Una mala postura, que estamos ahora demasiadas horas en el sofá o en un sillón y no tener una buena higiene postural para evitar este tipo de tensiones y de lesiones. Una sedestación prolongada. No es que estemos mal sentadas, pero es que estamos muchas horas sentadas. Entonces, esa inactividad también nos puede llevar a la lesión. Tensión emocional, y aquí esa parte fundamental para el bruxismo. Cuando acumulamos mucha tensión, cuando acumulamos mucha preocupación, cuando nos agobian muchos problemas laborales, que los tenemos ahora a tope, familiares, tanto tiempo también con la familia, los niveles de intensidad, y estas mañanas nos lo contaba Pilar con los adolescentes, pues también eso puede llegar a un tope de estrés emocional importante. Todo lo que nos rodea es susceptible ahora mismo de provocarnos una tensión emocional que pueda producir un daño físico, es decir, la somatización de nuestro estrés emocional. Y otro factor fundamental es patologías relacionadas.
Si tú tienes ya la columna rectificada, si tienes problemas de mandíbula, pues un problema en la mordida o llevas un aparato o cualquier otra lesión cervical, pues protusiones, hernias de disco, bloqueo, un montón de patologías que puedan estar ayudando a que esto sea grave, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, pues con las soluciones que vamos a dar esta tarde vamos a minimizar un poquito y vamos a ayudar bueno, las personas que no tengan ningún tipo de patología, pues también, ¿cómo voy de tiempo? Vamos a pasar a lo fundamental, al autotratamiento. Para ello vamos a hacer una técnica neuromuscular con una técnica de presiones también que nos ayudan a liberar la tensión. Comenzamos por el cuello. El cuello posterior, como hemos dicho, la más común de la musculatura es el trapecio, que es la zona posterior. Para eso vamos a utilizar la mano contraria. Vamos a sujetar el codo y vamos a empezar desde el hombro, desde el hueso del hombro. Vamos palpando y vamos con estos 4 dedos, con las 4 yemas de los dedos, aquí, haciendo presiones desde el hombro hacia adentro. ¿Vale? Vamos haciendo esas presiones y vamos a encontrar puntos en los que nos duele especialmente. Vamos a presionar con la yema de los dedos y ahí cada uno tiene que presionar con una intensidad diferente. Hay personas más sensibles que necesitarán muy poca presión y personas que necesiten mucha más presión para notar cierto alivio. La presión debe ser constante y con una intensidad moderada. Vamos a esperar unos segundos. ¿Cuánto? 7 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Lo que cada una pueda soportar. La cuestión es que durante esa presión vamos a notar cierto alivio y como si se distiende la musculatura. Entonces vamos a retirar la presión y vamos a levantar los dedos y a seguir hacia arriba. ¿Vale? Esto respecto al trapecio y eso va a ser un poco la tónica de toda la musculatura que queramos tratar. Por ejemplo, en el cuello anterior, el rotador más importante y uno que se tensa muchísimo, el famoso ECOM, esternocleido-cipitomastoideo. Es toda esta musculatura. Esta recibe mucha tensión y os voy a explicar por qué. Es un músculo también que sufre mucho cuando estamos en continua flexión, porque llevamos el cuello también hacia adelante. Lo voy a poner de perfil para que me veáis. Si nosotros hacemos una flexión, también lo llevamos hacia adelante. Este músculo también es muy importante y en darle una serie de pasadas para relajarlo. Si tenemos la suerte de que algún familiar quiera relajar nuestra musculatura y luego hacerlo, pues fenomenal, porque así también hacemos más vida o en pareja o con familiares, con los niños y va a ser divertido. ¿Qué más os cuento? Sobre la mandíbula, también de la misma manera, el macetero, ¿os acordáis que este músculo que lleva desde la rama inferior hasta la superior? Y podemos hacer pasada con el pulgar. De la misma manera, con las yemas de los dedos, podemos palparnos el macetero y encontrar puntos dolorosos. Y hacemos la misma técnica, hacemos una presión constante, moderada, hasta que notemos cierto alivio. Y después volver a levantar los dedos muy despacio. Tenemos el tratamiento de la mandíbula. Vamos a la parte superior y el temporal de la misma manera. Podemos hacer también pasadas con el pulgar. Tenéis que respetar mucho las zonas de la sien, ¿vale? Esta zona es bastante sensible y tenemos que bordearla. No hagáis presiones en esa zona. Lo bordeamos y eso es. Aquí en esta zona, aquí arriba, normalmente siempre tenemos zonas vulnerables al dolor, muy sensibles y no podemos excedernos en la presión porque se puede despertar una cefalea tensional. Tenemos que ser muy sutiles en esta zona y hacer una presión muy leve. Para personas muy sensibles, la alternativa es una percusión.
Podemos hacer percusión tanto en la mandíbula, ¿vale? Es como un tamborileo con los dedos, así. En la mandíbula, aquí en el macetero y en el temporal. ¿De acuerdo? Vale. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vamos a los estiramientos también que nos pueden ayudar. Soluciones que podemos ofrecer para este tipo de lesiones. Evitar la actividad. No estar más de 2, 3 horas en la misma posición delante de la tele, delante del ordenador, las que estáis aprovechando ahora para trabajar mogollón, que es que estáis trabajando casi más que antes. Pues poneros, aunque sea una alarma, cada 2, 3 horas, paráis 5 minutos y hacéis estiramientos sencillos. Yo hoy voy a enseñaros lo básico. YouTube y otras compañeras están haciendo unas labores fabulosas en canales de YouTube para enseñaros estiramientos. Esa inactividad, un poco aparcarla para cuando descanséis y poder hacer este tipo de ejercicio y de estiramientos. Los estiramientos básicos, ¿cuándo se realizan? Pues los podemos hacer 2 veces al día, suficiente. Lo ideal, por la mañana al levantarnos y por la noche antes de acostarnos. Por la mañana para poner en funcionamiento la musculatura, por la noche para oxigenar bien la musculatura e ir a la cama bien descansado. Como he dicho antes, si tienes que estar muchas horas en la misma posición, para 5 minutos, haces los estiramientos y eso te va a dar la vida, para no llegar a ese bloqueo y a esa tensión de la musculatura que hemos dicho antes. Los estiramientos básicos, pues van a ser la flexión del cuello hacia adelante, intentar pegar la barbilla al pecho. No hagáis esa traslación hacia adelante, sino flexionando hacia abajo, ¿vale? Pues llevamos la flexión. Tiene que ser también un movimiento constante, suave, lento, sin movimientos bruscos y hacer la flexión, luego hacemos la extensión, llevamos el cuello hacia atrás. Aquí tenemos que notar que se estira todo el cuello anterior. Tenéis que cerrar la boca. Cuando hagáis una extensión, con la boca cerrada lleváis muchísimo más intenso el estiramiento de la zona anterior, ¿vale? Rotaciones. Hacemos una rotación de 90 grados y desde aquí podemos llevarla hacia atrás y podemos llevarla hacia adelante. Ahí entra en componente otra musculatura. Los dos lados. Hacemos también lateralización. Intentamos pegar la oreja al hombro sin subir el hombro. Desde aquí también hacia adelante y hacia atrás. Hacia el otro lado. Manteniendo el hombro fijo hacia abajo. Vale. Un estiramiento que no se recomienda jamás, hacer círculos completos de la columna cervical. Jamás. Es mejor hacerlo primero una mitad y luego la otra mitad. Nunca el círculo completo porque la vértebra sufre un roce innecesario que produce más daño que beneficio. Un estiramiento también del trapecio, que es muy sencillo, es subir los hombros, mantenemos y bajamos de golpe. Lo hacemos 3, 4 veces y eso manda un estímulo a la musculatura de todo el trapecio superior muy interesante para relajarlo. Es una forma de sacudir la musculatura para dar una información de relajación. ¿Qué más os cuento? Evitar malas posturas en el sofá. El cuello nunca puede estar sin un verdadero apoyo. Es decir, si estáis frente al televisor con un sillón, tenéis que tener, y ya no solamente hablo del cuello, hablo de toda la espalda, tenéis que tener contacto con una superficie de toda la espalda. Es decir, poneros un almohadón detrás del cuello para esa curva que os hablaba antes de la lordosis cervical, de esa curva cervical, un almohadón en el cuello
y un almohadón también detrás en la cintura, en la columna lumbar, para sujetar toda esa zona y que nunca esté en vilo, que no te quepa la mano entre el hueco de la cintura y el sofá, que no te quepa la mano porque estás bien apoyada. Eso es fundamental para el descanso, no solamente para dormir, sino también para las horas que estamos en el sofá o en el sillón. Revisar nuestra almohada. Ahora pues dormimos, no sé si más, pero sí es verdad que nos contaba otra compañera que se le había trocado también el nivel del sueño y a lo mejor pasamos más horas en la cama que antes. La almohada es fundamental. Se me preguntan los pacientes. Pues la almohada, como he dicho antes, tiene que cubrir el hueco del ángulo del cuello con el hombro. Es decir, si tú estás apoyada sobre la cama, bueno, voy a coger aquí un almohado que tengo, tiene que cubrir todo el hueco. No puede ser ni muy alta porque estaríamos así lateralizados, ni muy baja porque estaríamos a lo contrario. Tiene que cubrir todo el hueco de este ángulo, ¿de acuerdo? Para un buen descanso y para que resta la columna cervical en caso de que estemos de lado, o sea, de perfil, de cúbito lateral. La firmeza, pues que sea firme, que sea confortable, pero lo fundamental es eso, que no tengamos ese hueco, que se tensione toda la musculatura. Recursos, si tenemos una contractura, si tenemos un dolor de cuello, un bloqueo, pues podemos utilizar calor local, una manta eléctrica, no menos de 20 minutos, utilizar cremas o analgésicos que tengamos en casa siempre bajo prescripción facultativa con nuestra ayuda del farmacéutico, elegir un antiinflamatorio esteroideo afín a por ejemplo, me estáis escribiendo y no estoy leyendo nada. Ahora. Julia, que me prefiere a mí. Gracias, papá. Ya mismo estamos en la faena. Y bueno, pues aparte de la ducha, lo que os contaba, ese chorro caliente aquí en el trapecio, porque lo tenemos tenso y lo tenemos con contractura, también viene muy bien. Y para toda la parte emocional, para todo el estrés que mantenemos ahora, recursos. Recursos pueden ser técnicas de relajación con respiraciones, una música o una lectura que nos aísle un poco, en medida de lo posible, de esta situación. Está muy bien cambiar de centro. O sea, si pasamos mucho tiempo con nuestro centro intelectual en el trabajo, cambiar al centro motor, que es movernos un poco. Si estamos en el centro motor mucho tiempo, ir al centro, vincularnos de esa de centro motor o de centro intelectual. Aquí contamos con compañeras maravillosas que pueden ayudarnos para técnicas de relajación con respiraciones y técnicas que puedan ayudarnos, una meditación guiada, cosas que nos puedan aliviar esa tensión emocional que son las que nos produce pues esa tensión en la mandíbula, esos músculos del estrés de los que hablábamos al principio, que nos tensionan en la zona del cuello y de la mandíbula. Yo hago el círculo completo, ¿no? Es mejor, como he dicho antes, por separado los movimientos. ¿Aconseja almohadas cervicales? Pues bueno, mira, las almohadas de viaje, cuando tú tienes un sillón que no tiene un buen respaldo y cubre todo el cuello, es bastante útil. De lo que se trata al final es que tenga apoyo, apoyo en todas las curvas naturales de la espalda. Así logramos una relajación de la estructura corporal y no mantenemos la tensión de toda la zona músculo-ligamentosa. ¿Se puede medir el ángulo para saber la altura de la almohada? Bueno, la podríamos medir, pero yo creo que es nuestro cuerpo el que nos puede decir esa altura idónea, porque claro, no todas tenemos la misma longitud de hombro ni la misma longitud de cuello. Entonces, lo ideal es que midamos con la rectitud de nuestra verticalidad. Imagínate que estoy puesta sobre este lado de la cama.
Si tenemos la almohada demasiado alta, voy a estar así. Y si la tenemos demasiado baja, voy a estar así. Entonces, tenemos que estar cómodas, tenemos que estar con el cuello relajado y con esa musculatura. Y lo que decía antes, la confortabilidad de los materiales tan modernos que hay ahora. Además, tenemos también en el grupo compañeras que nos pueden asesorar acerca de los últimos materiales más novedosos en colchones y en almohadas. Y voy a preguntar, me he pasado tela, pero bueno, la presi me ha dicho que no pasaba nada. Así que, bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, estoy encantada con la experiencia. Animo a las compañeras que, bueno, pues hable de sus empresas y que, bueno, que entre todas podemos salir y que cuando salgamos vamos a estar ahí todas para apoyarnos. ¿Vale? Un beso.